Hola Raúl, este fin de semana, Tordera 3, Noguera 2. La verdad es que fue un muy buen partido bueno, de los que hacen afición, de los que gustan a la gente, con intensidad, un derbi, con gente en el campo, con mucha gente también de Malgrat en el campo. Y bueno, el partido empezó con un gol muy pronto de ellos, en una acción de Pipa que bueno, sabíamos que está en un momento dulce, que todo lo que tiene lo mete dentro, y así fue la primera que tuvo, la metió. A partir de aquí, ellos, yo creo, salieron un poquito más retrasados de lo habitual. Nosotros pienso que no hicimos una mala primera parte, lo que no supimos atacarlos. Y en cambio ellos tenían las cosas muy claras y sí que generaban peligro un par o tres veces más que salieron, nos generaban peligro. El dominio era nuestro, pero no atacábamos bien. Y bueno, al descanso llegamos con 0-1, intentamos variar algo en el descanso para que ellos estuvieran más incómodos, con la entrada de Pede para que atacaran unas zonas determinadas y bueno, y que al menos hubiera gente a la hora de rematar. Y ya te digo, en 2 minutos se le dio la vuelta con 2 goles de Gio y eso se nos puso todo de cara a la segunda parte. Pudimos tener más o menos el control del partido, entonces llegó el tercer gol de Gio, lo que sí que es verdad que acto seguido ellos, golazo, con un tiro de fuera del área, nos hicieron el 3-2 y de aquí al final del partido, bueno, quizá cambió un poquito el guión de que ellos quizá eran los que intentaban pues buscar el gol y nosotros buscábamos la contra para matar. Ellos tienen un córner directo de saca masivo y nosotros sí que es verdad que en el descuento tenemos un tiro a la cruceta de Pide y una acción en la que el árbitro da gol y cuando lo estamos celebrando de repente ha pitado falta, pero bueno, es lo que decimos. A mí me puedes contar 1000 historias, pero yo me espero porque es una acción que se puede pitar falta. Es un balón que se tira el portero al suelo, ahí hay una disputa y puede haber falta. Entonces yo me espero a la reacción del árbitro. El árbitro reacciona y da gol. Y luego te dicen que no, pero bueno, es igual. Y no sé, pudo acabar el peor partido porque ya pasaban 4 minutos y medio y hay una acción, un centro de ellos lateral con un remate a bocajarro que sacó masivo increíble, y allí ya se acabó el partido. Pero bueno, imagínate pues si te pasa esto y después encima te empatan. Pero bueno, desde aquí felicitar a Malgrat por el partidazo, felicitar sobre todo a mis jugadores por el partido y aprovechar también para, bueno, como ya quizás sabéis, ha sido mi último partido en Tordera, agradecido al cuerpo técnico, agradecido a los jugadores y agradecido al club y a toda la gente que integra el Tordera por todo lo que me han dado estos meses y bueno, al final hay que tomar decisiones y esta, aunque ha sido muy dura, pues pienso que es la que me tocaba en este momento. Venga, un saludo.